Buenas tardes amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo un video de este altavoz de la marca Trosmar. Es uno de los más pequeños y más robustos de los modelos más recientes de Trosmar, mismo que fue proporcionado por la marca Trosmar. En la descripción del video les dejaré el link directo para comprar este producto. Vamos a ver qué es lo que trae en el interior para no perder tanto tiempo, pero antes les muestro aquí lo que contiene en el interior de este paquete: resistencia al agua, algunas otras especificaciones por aquí. Ya no hay más, vamos a ver qué es lo que hay en el interior. Bueno, como podemos observar, estas son las cosas que trae este altavoz: cable tipo USB a tipo C para alimentar el dispositivo, cable auxiliar 3.5 jack, también trae un gancho para agarrar el altavoz de aquí, de la parte esta, y un manual, pero iré diciendo las características conforme va pasando el video para no perder tanto tiempo. Bueno, aquí ya les muestro el altavoz. El altavoz, como pueden ver, es bonito, tiene unos acabados bien hechos. Vean que aquí incluso por la parte de abajo trae para poder ponerle un tripié para que no se mueva. Aquí, como pueden ver, trae una agarradera de plástico en la cual podemos hacer firme, ya sea con este, vean, ahí lo podemos colgar. Es para poderlo poner en una bicicleta o en cualquier parte que ustedes quieran. Voy a retirarlo. Por la parte de este costado trae aquí una especie de tornillos. Por la parte de atrás trae el radiador pasivo. Aquí se puede ver cómo se mueve. Igual trae también más tornillos aquí. Aquí podemos ver que trae el puerto de carga tipo C para tarjeta micro SD y para entrada auxiliar. Ahí se pueden ver bien claramente. Por la parte de enfrente aquí podemos ver las teclas que trae. Para encenderlo únicamente presionamos durante 2 segundos. Ahí pueden ver, ya encendió el altavoz. La tecla de play es la misma de pausa. Para contestar una llamada únicamente tocamos una sola vez, para colgar 2 veces. El volumen, ya saben, disminuir volumen. Si lo mantenemos presionado 2 segundos retrasa una melodía, igual aumenta el volumen. Lo mantenemos 2 segundos y adelanta la siguiente pista. Si queremos desconectarnos del teléfono con el que estamos conectados, mantenemos presionado la tecla de disminuir volumen y aumentar volumen, ambas al mismo tiempo, y se desactiva o se borra de la memoria el último teléfono con el que estuviste conectado. Para obtener un verdadero sonido estéreo tenemos que tener 2 altavoces del mismo modelo. Presionamos el botón de power 2 veces. Como pueden ver ahí, ya se puso en modo visible. Ahí se conectarán los 2 altavoces. Para desactivar esta función, nuevamente 2 toques. Como pueden ver, ya se desactivó esta función. Este altavoz maneja un Bluetooth 5.3, maneja el códec de audio SBC, tiene una batería interna de 2300 mAh y maneja un rango de frecuencia de 20.000 Hz a 20.000 kHz. Puedes obtener hasta 18 horas de música continua con el LED apagado, y puedes obtener hasta 6 horas de música continua con el LED encendido. El tiempo de carga es de 3.5 horas para llegar a su capacidad de carga máxima. Este altavoz tiene 10 watts de potencia y se requiere un regulador de voltaje o un cubo de carga de 5 voltios 1 ampere. Tiene un alcance de 18 metros o 59 pies de distancia del Bluetooth en una línea de vista directa. Otra de las ventajas que tiene este altavoz es de que ahora cuenta con un modo de ecualizador dual. Para poder activar ese modo únicamente basta presionar el botón de power 3 veces y cambiará del modo normal al modo Sound Pulse, que es el modo donde obtienes mayor bajo. Únicamente tienes que hacer este paso. Como pueden ver, ahí ya cambió de modalidad. Incluso también el LED hizo un pequeño cambio, pero ahí ya para desactivarlo, ahí lo hemos desactivado. Esa es una gran ventaja, ya que si te llegara a distorsionar el sonido por tanto bajo, lo disminuyes y ya no pasará más esa distorsión. Para
cambiar de modo Bluetooth a modo entrada auxiliar o tarjeta micro SD, basta con apretar la tecla de play 2 toques rápidos y con eso cambia de modo en modo. En esta ocasión no hizo nada ya que no tenemos conectado ningún dispositivo de entrada auxiliar o tarjeta micro SD. Este altavoz, también con la tecla de play, presionándolo 3 veces rápidamente, podemos activar el asistente de voz, ya que es compatible con iOS, Android e incluso con Google. Voy a conectarme para ver si podemos hacer esa prueba. Bueno, una vez estando conectados, aquí como se puede observar, vamos a ver si hacemos la prueba. 3 veces tocando la tecla de play. Bueno, acaban de ver ahí que ya se activó el asistente de voz, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Si tienen alguna duda, algún comentario, basta que lo dejen en la caja de los comentarios y con mucho gusto les contestaré el mensaje. No hay más que hablar de este altavoz. Este altavoz lo puedes encontrar en oferta desde $35 a $40. Varía ya que la marca Trustmark pone muchas ofertas. Otra de las cosas que también me di cuenta, que lo puedes parar así como un triángulo. Asimismo, amigos, si quieren ver una prueba de destrucción de este altavoz, solamente díganmelo para ver qué tan robusto es, ya que muy robusto sí se mira. Haré una prueba ligera de audio y ya ustedes son los de la última palabra.